Hola, hola y bienvenidos a este nuevo video donde seguimos hablando sobre la vanguardia. Este sería ya nuestro tercer capítulo sobre el tema del vanguardismo dentro de la literatura ecuatoriana. Nosotros ya habíamos hablado sobre los autores y las obras y en el video anterior habíamos expuesto las características narrativas tanto de Pablo Palacio como de Humberto Salvador y habíamos dicho que el día de hoy teníamos, o bueno, en este video teníamos nosotros que exponer las características líricas de la poesía de Hugo Mayo. Bien, si te estás preguntando qué pasa con los otros poetas de vanguardia como Jorge Carrera Andrade, pues te invito a que veas el primer video donde expongo justamente por qué dentro del canon literario de la academia, por ejemplo, se establece como los tres vanguardistas de Palacio, Salvador y Mayo, ¿no? Bueno, entonces habíamos dicho que el día de hoy en este video vamos a establecer las características líricas de Hugo Mayo. Sin embargo, antes de entrar de lleno en el tema, me parece un poco prudente volver a repasar ciertos aspectos de la biografía de Mayo que habían quedado inconclusos en el video anterior. Por ejemplo, Hugo Mayo, que nació en 1985, el año de la Revolución Alfarista, y que murió en 1988, cosas que le habíamos dicho en el anterior video, recibe, o más bien adopta su nombre artístico Hugo Mayo por dos razones. Bueno, primero que Hugo Mayo se llamaba Miguel Augusto Egas Miranda. Sin embargo, como él era un gran admirador del señor Víctor Hugo, el escritor, poeta y ensayista francés, también dramaturgo, Mayo dice que él admiraba muchísimo la rebeldía de Víctor Hugo y por eso decide ponerse Hugo. Y se pone Mayo como segunda parte de su seudónimo por el mes de mayo, que es el mes de la primavera, donde, en palabras del mismo Mayo, que hizo una entrevista al escritor Jorge Velasco Mackenzie, decía de mayo que es el mes de la primavera, donde nace todo lo nuevo, donde se renuevan las cosas y muere todo lo podrido. Y esto es muy importante porque nosotros habíamos establecido la vez anterior, en el primer video, que Hugo Mayo es el más vanguardista de los tres vanguardistas. Y lo más interesante de Mayo es que, a diferencia, por ejemplo, de Salvador, que trastocó hacia el realismo social, y a diferencia de Pablo Palacio, que dejó de escribir, Hugo Mayo siempre siguió escribiendo su poesía bajo el tinte del vanguardismo. Si bien algunos de sus poemas tienen algunos tópicos de la lucha social, no abandona nunca el vanguardismo. Y de hecho fue Hugo Mayo la persona que, junto a un amigo suyo, pero específicamente fue Hugo Mayo, el que trajo e introdujo la vanguardia dentro del país. Aunque, como lo habíamos establecido ya en videos anteriores, la vanguardia fue menospreciada, no fue entendida dentro del ámbito de la narrativa y de la lírica de nuestro país. Sobre esta cuestión, por ejemplo, en una entrevista que el mismo Mackenzie, porque Jorge Velasco Mackenzie era muy buen amigo de Hugo Mayo, en una entrevista que le hizo, una entrevista creo que no fue publicada, que yo tomé de este hermoso libro recopilatorio de algunos artículos de revistas que publicó el Centro Cultural Benjamín Carrión, a quien exhorto fervientemente que lance nuevamente este tipo de recopilatorios porque son muy importantes para el estudio de ciertos autores. En este caso me ha servido enormemente para el estudio, por ejemplo, del mismo Hugo Mayo, adicional de la lectura de sus propias poesías, ¿no? Entonces, como decía, en una entrevista que le hace Jorge Velasco Mackenzie, o que le hizo Mackenzie a Hugo Mayo dijo, cosa rara, voy a citar tal cual, ¿no? Cosa rara, primero fui conocido en Europa y en mi patria se me conocía como un loco. Habíamos dicho que en algunos periódicos de Quito se lo había mandado a Hugo Mayo, se había propuesto en estos periódicos que tienen que mandar al manicomio, porque no se entendía su poesía. Aquí en Ecuador nosotros seguíamos metidos en el tema del modernismo y todavía había gente que escribía romanticismo, así que Hugo Mayo justamente decía y le dijo al mismo Mackenzie en una entrevista no publicada también, que él publicó, por ejemplo, su revista Motocicleta para llevar al paredón a esa lírica cavernaria y bastante
retrógrada, que en el Ecuador todavía se mantenía y que de hecho se mantuvo durante mucho y que después ya con la generación de los 40 va a cambiar, por ejemplo ya con la poesía de César Dávila Andrade, de quien en algún momento nos debemos de ocupar. También habíamos dicho en aquel primer video que Hugo Mayo había publicado su poesía tardíamente. Casi ya en la senectud, Hugo Mayo recién decide publicar sus primeros recopilatorios de poesías. Sin embargo, sus poemas habían sido muy famosos en varias revistas nacionales e internacionales. Por ejemplo, lo había publicado en la revista Cervantes, en la revista Ultra, en la revista Mauta, en la revista Titicaca, en la revista Singulus, que estuvo a su cargo. Él mismo publicó su revista Motocicleta en el año de 1927, una revista muy importante dentro del estudio de la vanguardia dentro del Ecuador, ya que fue esa revista con la cual se introduce posteriormente fuertemente ya la vanguardia dentro de nuestro país. Y también apareció, por ejemplo, en el índice de la nueva lírica latinoamericana, en un trabajo hecho por el mismo Jorge Luis Borges y Vicente Huidrobo. Así que una cuestión con Hugo Mayo es que fue muy, muy apreciado fuera del país, y vuelvo a repetir, dentro de nuestro país se lo tenía como un loco, ¿no? Ahora, los últimos libros que saca Hugo Mayo fue en 1973, un recopilatorio, y luego que, como habíamos dicho la vez anterior, Jorge P. Santos Rodas saca el recopilatorio Poemas de Hugo Mayo, y después se va a publicar Chamarasca, que es igual un libro de Hugo Mayo, que lo publica el mismo Mayo, y con eso pues estaríamos llegando al término de esta parte un poco biográfica, bastante informativa, de la vida del señor Hugo Mayo. Sin embargo, lo importante de este video es su obra, ya que habíamos establecido que si queremos en realidad comprender la vanguardia, tenemos que comprender ciertas características de su obra. Ahora, lo que yo voy a hacer en este video va a ser simplemente establecer algunas características. Eso quiere decir que este va a ser un video más o menos introductorio, así que los estudiantes que estén viendo este video, cuyos profesores les hayan pedido que hagan algún ensayo, algún estudio sobre la vanguardia, pues yo les invito que sí tomen estas características, pero a su vez lean a Hugo Mayo, lean ensayos o artículos que se han escrito sobre Hugo Mayo, dado que su poesía no es una poesía fácil. Claro, no es que es una poesía abstrusa, no es que pone palabras súper complicadas, hipercultas, que de hecho no lo hace, sino que es una poesía que requiere un análisis muy minucioso de cada una de sus imágenes para tratar de comprender un poco a dónde se quiere llegar o cuál es el mensaje que pretende transmitir, si es que lo pretende transmitir. ¿Ok? Entonces yo por eso vuelvo a exhortar al Centro Cultural Benjamín Carrión que siga publicando este tipo de recopilatorios de artículos, porque son sustanciales, son fundamentales. Sobre las características líricas de la poesía de Hugo Mayo, primero vamos a decir que este fue uno de los tres escritores, Pablo, Salvador y Mayo, más que escritor, poeta, fue el único que se adscribió férreamente a ciertas corrientes vanguardistas. Es decir, por Hugo Mayo corrió el dadaísmo, corrió el futurismo, corrió el ultraísmo, y la cuestión es que, y lo más importante de Mayo es que no lo hace para copiar. Es decir, no dice este es el dadaísmo, yo voy a hacer poesía dadaísta al estilo europeo, sino que toma los postulados del dadaísmo y los aplica dentro del contexto ecuatoriano, dentro de su propio contexto como poeta. Entonces esa es la riqueza de Hugo Mayo, y por eso hasta el día de hoy nosotros podemos tranquilamente leer su poesía sin la necesidad de decir que es una mera y burda copia de la poesía vanguardista europea. Yo creo que en ese caso Hugo Mayo entendía muy bien qué es lo que tenía que hacer él como poeta, que si quería renovar la poesía ecuatoriana a través de la vanguardia, no tenía que copiar a los europeos, sino que tenía que hacer una especie de sincretismo de la vanguardia europea con la realidad ecuatoriana, o con lo que se consideraría el ecuatorianismo en ese sentido. Muy bien, ahora una cuestión que a mí me parece clave para entender la poesía de Mayo, cuando nos acerquemos a la lectura de la poesía de Mayo, va a ser lo siguiente, y en este caso voy a citar las palabras de Mackenzie, cuyo
cuya artículo tomé como referencia para este video, entre otros, ¿no? Porque también tomé la referencia del artículo de Pesantes Rodas, de Serrano, en el prólogo que hace a esta poesía junta, y entre otros, ¿no? Entonces, Mackenzie, que me parece la reseña más, digamos, más diáfana en todo este librito de reincidencias, a ver, les muestro cuál es el título, ¿no? Cuarteto para Hugo Mayo, de Jorge Velasco Mackenzie, uno de los escritores contemporáneos más importantes de los últimos tiempos en el Ecuador, lamentablemente fallecido hace muy poco. Ahora, Mackenzie nos dice, para el estudio de la poesía de Hugo Mayo, las pretensiones de una lectura semiótica de nuestro poeta puede parecer exorbitante, dada la cantidad de elementos connotativos o códigos simbólicos que aparecen en sus textos. De aquí es lo que yo había dicho, que Hugo Mayo no pretende ser abstruso, sino que sus imágenes son demasiado poderosas y a veces da la impresión de que están puestas como al azar. Sin embargo, no es así. Acercarnos a la lectura de Hugo Mayo requiere un ejercicio intelectual bastante arduo para poder comprender en sí sus imágenes. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir con esta cuestión? No es que sea que nos vamos a acercar a la poesía de Hugo Mayo y va a ser un dolor de cabeza, sino que va a ser un trabajo intelectivo que nos va a generar de cierto placer estético. Mackenzie lo llama gozosa simbología o simbología gozosa, que es un término bastante adecuado para la poesía de Hugo Mayo. Lo que pasa es que cuando tú te acercas a la poesía de Hugo Mayo, te da la sensación de estar en un sueño. No es surrealismo, ojo, pilas con eso, sino que te da la sensación de estar en un sueño, porque tú sabes que en un sueño viene una imagen y de pronto aparece otra y de pronto aparece otra, pero cuando nosotros nos ponemos a revisar nuestros sueños, tratamos de interpretarlos para llegar a un fin. Esto es más o menos lo que pasa con la poesía de Hugo Mayo. Tiene imágenes bellísimas en las cuales parece que están dispersas, pero todas forman un mensaje que en este caso nosotros como lectores tenemos que interpretarlos. En otras palabras, lo que hace Hugo Mayo es exponer en su poesía todo lo subjetivo que habita en el mundo, en la cabeza de Hugo Mayo, y el trabajo del lector, al igual que en todo trabajo de lectura poética, va a ser tratar de interpretar. Pero ahí viene lo interesante, y esta es, por ejemplo, una gran diferencia con Jorge Carrera Andrade. Jorge Carrera Andrade, maneja una metáfora hermosísima, una metáfora muy rica. Él trata de llevar la realidad a su poesía en términos de metáfora. Sin embargo, con Hugo Mayo pasa al revés. Hugo Mayo trata de llevar su interior, sus imágenes interiores, dentro de la poesía para que el lector sea el encargado de interpretar estas imágenes. ¿Quiere decir que es abstruso? No. Quiere decir que es hermosísima esta poesía de Hugo Mayo. Ahora, teniendo en cuenta esta cuestión, podemos adentrarnos a ciertas características tal vez un poco más específicas de ciertos poemas de Hugo Mayo. Una cuestión que habíamos dicho que es muy importante en este aspecto es que Hugo Mayo no dejó de escribir vanguardia durante toda su vida. Y otra cosa muy importante y vale la pena recordar antes de entrar en el estudio es que muchos de sus poemas aparentemente siguen dispersos en algunas revistas. Se supone que a la muerte de Hugo Mayo le había dejado a Jorge Velasco Mackenzie un par de obras suyas que están inéditas todavía, que se supone que Mackenzie tenía que publicar, que Hugo Mayo le había dejado a Mackenzie para publicar, le había dejado a cargo de uno de sus familiares. Sin embargo, cuando Mackenzie fue a pedir estas obras, no le fueron entregadas. Otra cuestión, por ejemplo, cuando nosotros nos acerquemos al libro de poemas El zaguán de aluminio, que se supone que fue la primera obra literaria de Hugo Mayo en términos de libro, de poemario, este libro se había perdido y lo que pasó es que Hugo Mayo después tuvo que reconstruir su poesía para luego publicarlo y que salió a la final en los recopilatorios que habíamos mencionado hace poco, ¿no? Muy bien. Vamos a comenzar exponiendo desde lo más general hasta lo más específico. Bueno, ya habíamos explicado algunas cuestiones claves. Otra de las cuestiones ya dentro de las características de Hugo Mayo es que este poeta se preocupa mucho por los temas fundamentales del ser humano, y uno de los temas que más se puede evidenciar en su obra es
el paso del tiempo. Es la vejez en contraposición con la juventud. ¿Cuál es la diferencia entre lo nuevo y cuál es la perspectiva de lo viejo frente a lo nuevo? Por ejemplo, de pronto yo mismo escribiéndole al silencio, negociando la palabra sin probarla, mucho antes, los tropezones, lo inacabable de la angustia fusilada, y seguir con la vieja careta de buey manso, seguir limpiándome el dolor que enferma, pero sobre la vida de mi calavera golpea la vida con su sangre. Y pienso que la ola del deseo fue temprana, que la serpiente de mis ansias ríe a solas, la misma muerte disfrazada de mentira se echa sobre mi doble sombra, pero en mis ojos habita la ignorada ceguera y el confuso minuto de una espera. Sin embargo, el tiempo ha llegado y no me mira, solo el amor ahorcándose en la aurora y un agasajo de la lluvia, y sin saberlo, voy desnudando al agua como el relámpago embriagado. De espalda a un baptisterio estoy llegando, a una pregunta colgada en una nube no respondo. Y a pesar que la noche, cuando es novia, se desviste, que el trébol de 4 hojas es agorero, pero he visto sobre el mar besarse las gaviotas, a los peces buceando la esperanza, y una nostalgia gris muerdo de pronto, y me inquieto, solo el atropello de un recuerdo silencia el corazón, solo eso. Bueno, hay una parte hermosísima en este poema Sin Retorno, donde podemos evidenciar, entre otras cosas, la preocupación, por ejemplo, de la cuestión temporal, incluso la preocupación de la muerte, donde me dice, la misma muerte disfrazada de mentira se echa sobre mi doble sombra. Más abajo nos dice, sin embargo el tiempo ha llegado y no me mira, solo el amor ahorcándose en la aurora y un agasajo de la lluvia. El tiempo ha llegado y no me mira. Bueno, interpretando esta cuestión, ¿no? El tiempo ha llegado y no me mira, ya es un tema exclusivamente sobre la vejez y tal vez un poco sobre justamente la negación de la misma, entre otras cuestiones, ¿no? Hay un poema también hermosísimo de Hugo Mayo, donde el tema de el tema del paso del tiempo, en contraposición de lo joven, de lo nuevo, perdón, es más patente todavía. Por ejemplo, tomó el poema Otoño de Zaguán de Aluminio, que fue publicado en 1923. La abuelita hila y hoy vino todo el pasado, conjugado en presente. ¿Por qué lloraron los niños en la tarde de plomo? Todas las sonrisas han pasado al ocaso, mientras una vocecita va acompañando la agonía de la tarde. El cáliz de la noche ha derramado estrellas. Están dormidos los niños, ebrios de las historias. La penumbra del cuarto proyectó como un cine la ironía de la vida. La noche, tal una ciega, pasa en busca de un farolillo que sondeará el misterio. Y en el extravío de las horas, la abuelita hila su última madrugada. Bueno, aquí nosotros tenemos a la abuelita hila, dice, y hoy vino todo el pasado. En este hilar es la remembranza de todo el paso del tiempo que les va contando a los niños, y los niños que saben de la muerte de la abuelita lloran sobre el inexorable asunto de la muerte, que al final podemos ver en el último verso: y en el extravío de las horas la abuelita hila su última madrugada. Bueno, ahora, teniendo en cuenta de que en realidad Hugo Mayo se preocupa por los temas fundamentales del ser humano, podríamos ya catalogarlo como se lo ha catalogado ya en otros estudios, fuera del país y dentro del país también, sobre todo fuera del país, en el momento en el que dentro de nuestro territorio todavía no se lo conocía, ¿no? Podríamos catalogarlo ya como un poeta universal debido a estas cuestiones. Ahora, otras características de la poesía de Mayo es que en ciertos poemas suyos aborda una especie de haikus que él los llama micrometrajes. Es una especie de poesía minimalista
que en ciertas cuestiones suele abordar también otros tópicos vanguardistas como el futurismo y otros, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo los cortometrajes que, bueno, los pongo en el video para que sigan la lectura conmigo. Y nos dice, por ejemplo, de El abuelo: árbol sin savia, algodón nacido en su cabeza, caricatura de un antepasado. Bueno, este árbol sin savia, algunos tópicos que son recurrentes en la obra de Mayo son el árbol, como obviamente alegoría de la vida, el cero como alegoría de la nada, de la angustia de la nada. En este caso podemos ver el tema del árbol, ¿no? Árbol sin savia, algodón nacido en su cabeza, caricatura de un antepasado. Caricatura de un antepasado, pues es bastante evocativo sobre la cuestión del paso del tiempo que ya habíamos establecido en el poema anterior, ¿no? Acá tengo otra: el árbol guarda nidos en su copa, paraguas de la tierra, lo parió las entrañas. Este poema es un poco más metafórico, no es tan, no hay que rebuscar mucho para entender su significado. Y acá tenemos un poema que un poco va con el tinte futurista, ¿no? La mariposa, dije en la altura, avión enano, busca su hangar en el suelo. Bien, entonces tenemos algunos poemas minimalistas dentro de la obra de Hugo Mayo, que en ciertos estudios se lo compara con los microdramas de Jorge Carrera Andrade. Ahora, la poesía de Hugo Mayo también es una poesía de carácter dadaísta. De hecho, Hugo Mayo se escribió primero al dadaísmo antes que a las otras corrientes. ¿Qué implica esto? Nosotros en el video sobre Palacio y Humberto Salvador, perdón, habíamos visto que el espacio que ocupan las letras dentro de la página eran importantes para establecer cierta relación visual con lo narrativo. En este caso sucede lo mismo, pero con el tema de la lírica, ¿no? Yo les pongo en la pantalla el poema Gesta 40 HP, que es un poema de corte a la vez dadaísta y en ciertos casos a la vez futurista, ¿no? Para Isaac J. Barrera, dice el poema, las campanas anuncian el tribunal de Asíes. En los gorros de las catedrales pasan los balcones imantados, llevando en un globo paraguas chinos. Como Trifolium Pratense en Venus, el anfiteatro Flavio, nada en la heladez de una luna. Oxidada Roma, surgen, Leo de Libes, jefe de la aeronáutica musical, escribe en sus antenas su recta, la noche en un Oldsmobile, etcétera, etcétera. Bien, en algunos poemas Hugo Mayo suele también suele poner en su poesía la cuestión de las estrellas, lo galáctico, que eso lo vuelve bastante interesante. Ahí podemos nosotros ver ciertas imágenes muy bonitas que vuelven a la poesía de Mayo en esta especie de sueño que yo les había comentado. Más allá de eso, también hay algunas imágenes que habría que interpretar muy profundamente para comprender bien su mensaje, ¿no? Ahora, dentro de la poesía futurista, que es bastante abundante, sobre todo en El zaguán de aluminio de Hugo Mayo, se explota el tema de la máquina, que ya lo vimos en las anteriores características, pero no es que solamente lo hace para ponderar la máquina como tal. Habíamos dicho ya que Hugo Mayo no se encarga solamente de replicar la vanguardia de los otros poetas europeos, sino que la adapta a su contexto, en este caso ecuatoriano, a su contexto manteño guayaquileño. Bien, yo voy a tomar el poema que tengo aquí, el poema Espiral, que es uno de los poemas más importantes de Hugo Mayo, que igual les voy a dejar en la pantalla, que nosotros vamos a ver algo muy interesante con el tema de la máquina, ¿no? Comienza así: automóviles con angustia en un calor atómico de 1.77 a 33. En la aliada de los faroles se recepta una hilambrama concéntrico al círculo sordomudo. Se multiplica azul con plomo en el jardín submarino. En el túnel ha hospedado al sol. Las raíces nuevas, vías de migración, llevan maletas y una sola estrella rezagada forma parte del cortejo de los ojos, de la mediana a la paralela.
Las chimeneas de hoy dan el abecedario de mañana, y se anuncian con la risa muda de las mañanas los opositores de Wagner. A la izquierda, el rumor de la savia muda de los aeroplanos antárticos en el otoño de aluminio. El gigante de alas tiene la piedra número 777. Se teje la espiral de todas las sumas para el río agónico y con el 7 rojo, con el estrecho visionario, llora la línea recta, etcétera, etcétera. Bien, podríamos seguir hablando de más características de la obra de Hugo Mallo, sin embargo no es mi intención hacer un seminario de esto, sino que simplemente es exponer un video introductorio para la obra de Hugo Mallo, que yo vuelvo a combinar. Hay que leer para entender su poesía, es una poesía rica, es una poesía muy hermosa, que en ciertos casos nos va a sobrecoger, como vuelvo a escribir a las palabras de Velasco Mackenzie, es una poesía sobrecogedora, es apabullante y es muy necesario pues volver a ponderar su poesía, no dejar olvidado, aunque actualmente ya se lo considera como en el canon literario como uno de los 3 vanguardistas. Sin embargo, recordar que él fue el poeta más vanguardista de todos los otros poetas. Si bien hubo algunos poetas que transcurrieron por el vanguardismo, Hugo Mallo se quedó y fue muy fiel a su propia poesía de vanguardia. Bien, hasta ahí creo yo que podríamos dejar finiquitado este video. Les agradezco muchísimo si llegaron a este punto y los estaría viendo en el próximo video, donde vamos a hablar de exclusivamente las características de la obra de Pablo Palacio. Muchas gracias, nos estamos viendo. Hasta luego.